Buenas noches a todos, bienvenidos. Pues vamos a arrancar el día de hoy con nuestro webinar de la semana, que está muy interesante porque vamos a hablar acerca del aceite de coco y su reciente uso, sobre todo en las mujeres, para la pérdida de peso. Den un momentito, por favor. Vamos a presentar por aquí. Listo. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestro webinar de hoy? Va a ser esclarecer, porque justamente en consulta, no solamente a mí, sino a varios de mis colegas, pacientes nos han hecho esta pregunta muy frecuentemente, sobre todo porque en las redes sociales, llámese TikTok, Instagram, etcétera, se está llevando un reto en donde las mujeres están, bueno, mujeres y hombres, pero prevalentemente de mujeres, en donde están consumiendo aceite de coco. Ahorita más adelante les voy a platicar cómo, para justamente prometiendo que te va a ayudar a bajar de peso. Entonces, quiero que esclarezcamos justamente eso, ¿ok? Y aparte vamos a tener algunas recomendaciones para su uso correcto y adecuado, porque no lo vamos a satanizar, pero es importante que sigamos como la recomendación y lo usemos de manera adecuada. Ahora, vamos a conocer qué es el aceite de coco. El aceite de coco, como lo dice, es un aceite, pero este va a ser de origen vegetal. Una de sus tantas propiedades, que también más adelante vamos a revisar, es que es un aceite saturado. De hecho, hasta un 97% de toda su composición es grasa saturada. Normalmente las grasas saturadas, para que yo creo que no es desconocido, que son grasas que tienden en exceso, o cuando los consumimos en exceso, pues tienden a repercutir en nuestra salud. Obviamente, el exceso de este aceite va a convertirse en algo no saludable, ¿sí? Supongamos que tú, de tu tanto porcentaje de grasa que tuvieras que comer de acuerdo a cierta distribución, etcétera, del día, si tú excedes como las recomendaciones, llámese tanto aceite de coco como de otros tipos de aceites o grasas, pues obviamente va a tener la misma repercusión. También es muy importante que sepan que el aceite de coco, siempre lo vamos a encontrar, o regularmente lo vamos a encontrar en un estado sólido, cuando está a temperatura ambiente. Ya no sé cómo, no sé si ubiquen la consistencia de la mantequilla, la manteca, es muy parecida. Entonces, quise explicarles esto porque justamente nos va a servir como referencia más adelante. Ahora, ¿por qué se puso de moda el uso o el consumo de este aceite para la pérdida de peso? Como les decía, sobre todo en TikTok y sobre todo en mujeres, se está prometiendo que su consumo, principalmente en ayunas, de 1 a 2 cucharaditas al día, te va a ayudar a perder o a bajar de peso rápidamente. De hecho, por ahí me metí a investigar y venían retos de 21 días, 30 días, no sé, incluso hasta 2, 3 meses, en donde solamente te refieren, tómate esto, y te pasan ahí una imagen, ¿no? De que está bajando, pero sobre todo a nivel visceral. Es por eso que se puso de moda. Ahora vamos a esclarecer el qué de tan real o cierto es que pueda tener esta aseveración. ¿Cuál va a ser el uso adecuado para, digamos, para que tú realmente puedas perder peso? Porque es una realidad que sí puede ser un coayudante, tengan muy en cuenta. O sea, si nos hacemos la pregunta, ¿te ayuda a perder peso o no? ¿O a bajar peso o no? Sí, sí tiene un uso. Sin embargo, esta ayuda es indirecta.
¿A qué me refiero con indirecta? A que si tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Las chicas de TikTok deciden tomarse 1 a 2 cucharaditas máximo en ayunas. Si ellas, por ejemplo, o quiero yo entender, ¿verdad? Que si ellas se lo toman, pero a lo largo de todo su día, ellas llevan un estilo de vida saludable, en donde se están ejercitando, en donde no agregan o no exceden consumos de otro tipo de grasas, tienen buena calidad de sueño, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas características que pueden complementar o hacer que tú completes un estilo de vida saludable, pues sí, en efecto, te podría ayudar a perder peso. Pero si tú lo quieres tomar sin que hagas un esfuerzo adicional, es decir, no te movilizas en todo el día, te mantienes sedentario, no estás cuidando tu calidad de sueño, no planeas o no tienes un tiempo destinado hacia una activación física o ejercicio establecido con un objetivo específico, y si a eso le sumamos que no estás cuidando la calidad de tus alimentos, pues es complicado que realmente te ayude. Entonces, ¿cuál es el uso adecuado? Pues básicamente hay una regla por ahí muy sonada entre nutrólogos, en donde se pide que no exceda más del 10% del total de tu dieta en grasas saturadas. Entonces, si tú vas a elegir como grasa saturada dentro de tu dieta el aceite de coco, pues lo puedes utilizar siempre y cuando siga la recomendación. Y bueno, como lo decía, obviamente es importantísimo que todo este uso también vaya acompañado de un estilo de vida saludable. En resumen, lo puedes ocupar como un reemplazo hacia otra grasa saturada, que bien también las ocupamos, porque aunque no lo crean, recordemos que las grasitas saturadas también van a hacer una estimulación del colesterol HDL. Entonces, es muy importante incluirlas. Sin embargo, recuerden las recomendaciones. Ahora, llevándolo un poco hacia la pregunta inicial contra esta tablita que ahorita les estoy presentando, ¿qué quiero decir o a qué voy con esta información que les planteo? A que en el caso de que tú decidas que dentro de este 10% de tu dieta, con el uso de este aceite, o lo ideal es que tú me ayudes a que cuando vayas y lo compres, si es que decides usarlo, tú me ayudes a elegir las opciones virgen o extra virgen. ¿Por qué? Porque van a tener por ahí a pesar de que es un ácido graso saturado, va a contener ciertas propiedades. Uno de ellos, por ejemplo, es que, por ejemplo, esta extracción del extra virgen no se utiliza ningún tipo de desblanqueo, desodorizaciones, etcétera. Es como muy natural. Por lo cual va a seguir, digamos que cuidando esas propiedades que está teniendo. Llámese antioxidantes, principalmente. Y bueno, también es importante que sepas que este aceite, igual dentro de sus propiedades, va a ayudarnos a, digamos que a mejorar como la secreción de algunos componentes biológicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el tema endocrino, es decir, hormonas, principalmente esteroides, testosterona, estrógenos, progesterona. Y bueno, también dentro hay muchas personas que de un aceite tipo de canola, etcétera, pueden elegir el de coco por su aroma característico, sobre todo cuando ya estás como preparando una comida, también. Entonces, si es que vas a decidir utilizarlo, lo importante o lo ideal es que tú elijas esta opción, ¿ok? Por las características que tiene y por ciertas propiedades. Además, es muy importante que sepas que este es de muy fácil absorción. Ahora, ¿qué característica dentro de todas estas que vimos hace un momentito? Es que le dan como cierto, como cierto check
o palomita de que, bueno, adelante, consúmelo, pero ciertas características o recomendaciones, es que un 47% dentro de su composición es un triglicérido de cadena media, lo cual lo hace un tipo de grasa que sea mucho más fácil de absorber. Como les decía, también dentro de la literatura encontré que dentro de su composición pues lograron encontrar ciertas propiedades de origen antibacteriano, fungicidas y antioxidantes, lo que les decía. Es decir, digamos que dentro de todo por lo menos eliges agregar un poquito de calidad por sus características. Y vuelvo a lo mismo, el exceso no disminuye los riesgos, de hecho al contrario los exacerba por el simple hecho de que es una grasa saturada en sí. No porque sea de origen vegetal, quiere decir que vas a confiarte en que el uso puede ser a libre demanda. Ahora les quise mencionar un poquito acerca, como recalcar su composición, porque hemos de reconocer que una ración o la ración recomendada es de una cucharadita de 5 gramos al día, ¿vale? Lo cual te va a estar aportando hasta 43 calorías. Por eso es que en las redes sociales te dicen, pues tómate de 1 o 2 cucharaditas. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, una cucharadita te está agregando más o menos 43 calorías. Si tú agregas dos cucharaditas, estás casi con 100 calorías, que más o menos te está representando dentro de una dieta habitual, probablemente de unas 2000 calorías, haces como la regla de 3, entonces estás más o menos cubriendo ese 10% de grasas saturadas en tu alimentación. ¿Sí me explico? Entonces, como lo recalcamos, de sus 5 gramos, un 4.3 gramos van a ser de ácidos grasos saturados. Ahora también muchos nos preguntan, ok, sí, a lo mejor no me lo como en ayunas, o me gusta porque me gusta como el olor característico, su sabor, etcétera. ¿Cómo lo puedo usar para mis comidas? Pues existen varias recomendaciones que no son complicadas. Básicamente es que elijas la opción extra virgen o virgen. En lo personal, yo prefiero que sea el extra virgen, porque literal no se hacen usos de ningunos solventes. Aunque sí es importante que, ahorita vamos a ver, que revises bien tus recomendaciones de uso. El número 2 es que en efecto puede ser un reemplazo muy bueno de otras grasas saturadas. O sea, si a mí me lo preguntan, ¿de qué usas manteca? ¿A qué usas aceite de coco? Pues prefiero que uses aceite de coco. Obviamente bajo las recomendaciones. Y bueno, otra cosa de reemplazo hacia otras grasas es que justo a muchos les gusta por su sabor y aromas característicos. Como les decía, es bien importante que revisen las recomendaciones para su conservación, porque aunque sí tienen un tiempo amplio de vida, de pronto nos podemos por ahí confiar y me han contado por ahí algunas situaciones en donde se llega a como que se rancia el sabor. Entonces, sí, ya no te encanta, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, tema súper importante y es algo que quiero recalcar dentro de todo esto, es que es muy importante seguir la prescripción de consumo. Tanto médica, que de verdad es sumamente importante, como la nutricional. Sobre todo cuando vives o estás teniendo algún riesgo de desarrollar alguna enfermedad, o incluso si ya vives con una enfermedad base, por ejemplo, hipertensión, etcétera. Que también, no por el hecho de que sea saturada, significa que no la podamos agregar dentro de un plan nutricional para este tipo de patologías. Se puede agregar bajo ciertas recomendaciones. ¿Sí me explicó?
Y bueno, por último, dice, ¿es saludable consumir el aceite de coco? Sí, sí es saludable. Obviamente recalco, su consumo debe de ser moderado. Es bien importante también que respete las recomendaciones o las porciones adecuadas. Aquí recuerda que con tus nutriólogas vamos a poder generar tu plan de alimentación que si es que a ti te gusta el coco, lo quieres agregar, lo podemos incluir. Ya sea en tipo de retos como los que vemos en las redes sociales o no, lo podemos incluir, o sea, si te va a ayudar a ti para tu proceso de pérdida de baja de peso, tiene que ser bajo cierta recomendación. O bien lo podemos incluir dentro de tus preparaciones o dentro de tu dieta del día. ¿Sí me explico? Y por último, recalcar que el exceso del consumo de este aceite puede generar, o sea, no deja de poder generar algún efecto hacia tu salud negativa. Entonces, hay que quitarnos este tabú de satanizarlo y hay que quitarnos también ese tabú de hacer siempre caso a las redes sociales, porque no siempre manejan una evidencia, sobre todo científica, sostenible, que a ti te dé un panorama más amplio de qué decisiones vas a estar tomando. Sí, hoy en día las redes sociales son un medio de información, pero es importante que sepas cómo lo vas a ir manejando y qué recomendaciones sí y no vas a tomar. Porque, recuerda, puedes poner en riesgo tu salud con este tipo de remedios caseros, milagrosos, que, por ejemplo, te podrían generar algún tema. ¿Ok? Y bueno, pues básicamente esa sería nuestra aportación referente a este tema que es muy sonado en las redes sociales, esperando obviamente sea básicamente información, ahora sí con evidencia, que te permita tomar decisiones diferentes a la hora de estar expuesto ante este tipo de información. ¿Ok? Entonces, pues muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y cada viernes tenemos nuestros webinars para que los puedan revisar. Que estén muy